Olá pessoal, tudo bem? Bom, no dia de hoje, pessoal, você não pode perder. Temos algo muito, muito importante acontecendo aqui no canal, que é a primeira vez que a gente vai estar trazendo um convidado. Hoje eu trouxe uma grande amiga minha aqui de Buenos Aires, que é a Carla. A Carla vai estar contando pra gente um pouquinho da história dela aqui em Buenos Aires, da vida dela, enfim, né, para você que está pensando em sair do Brasil, ou talvez você nem seja do Brasil, está pensando em viver fora do seu país, talvez você pode descobrir algo interessante sobre a vida de estrangeiro. Eu sempre estou falando da minha experiência, mas hoje eu gostaria de trazer a experiência de outra pessoa. Para quem é do Brasil, pessoal, ativa as legendas em português. Vai ter que ser um vídeo em espanhol, tá? Porque a Carla é da Venezuela, agora ela vai estar contando um pouquinho mais da história dela. Mas é isso, fica à vontade para deixar o seu comentário, seu like e também para se inscrever aí no canal. Então, vamos lá. Bueno. Carla. Hola. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación, sos mi primera invitada, así que estoy muy emocionado. ¡Ay, qué honor! Y es un honor traerte acá, así que nada, contanos quién sos, contanos un poquito de vos, qué haces acá. Bueno, yo me llamo Carla, soy venezolana, tengo acá en Argentina aproximadamente 9 años, casi 9 años. Soy psicóloga, trabajo como acompañante terapéutico. Nada, eso. Sí, y bueno, ¿qué te hizo elegir Buenos Aires entre tantas ciudades, tantas opciones? ¿Qué te hizo venir acá a Buenos Aires, precisamente? Yo recuerdo que la primera vez que yo pensé en Buenos Aires como una opción, no era porque quería emigrar necesariamente, sino porque un amigo vino a Buenos Aires. Yo tendría 18 años en ese momento, hace poco. Tienes 20 ahora, ¿no? Sí, hace nada. Y él me dijo como que fui a Buenos Aires, Argentina, es un lugar que te va a encantar, te súper veo en ese lugar. Sí. Y me trajo una postal del Obelisco. Y yo dije, sí, y empecé como a investigar un poco más acerca de Buenos Aires, y recuerdo que coloqué la postal en mi, como en la pared, pegada, para recordar que quizás ese era mi lugar. Así que así como sí, era como una corazonada. Así que dije, bueno, sí, cuando pueda voy a Buenos Aires. Sabes que a mí me pasó algo parecido. Yo creo que nunca conté, pero yo no me iba a quedar acá en Buenos Aires, me iba a quedar unos 2 meses. Uh-huh. Mira, pasan cosas. 10 años después. 10 años, es una ciudad que te atrapa, ¿no? Sí. Es como justo hoy, antes de empezar a grabar acá, estaba hablando con Carla. Buenos Aires es una ciudad que te encanta y tenés tantas cosas, y cuando te das cuenta ya pasaron muchos años, ¿no? Ya se pasaron muchos años. Sí, no te das cuenta, o sea, dices, voy a probar, y después te termina enganchando. Corazonada. Sí. Ay, sí. Bueno, yo me acuerdo que me compré un pasaje para venirme, y me iba a quedar acá en la casa de una familia, pero iba a volver en poco tiempo, y cuando se acercó la fecha de regresar a Brasil, como que, ay, no quiero quedarme, y acá estamos. Uh-huh. Pero así, bueno, que ya hablas español como los argentinos, esto ya sabemos, o sea, por lo menos se van a entender, pero más allá del tema del idioma, capaz si quieres contar algo del idioma también, uh-huh, ¿tuviste algún choque cultural al llegar acá en Argentina? Son muy distintos, porque nosotros en Brasil a veces escuchamos de los países que están a la vuelta y no sabemos en detalles qué es lo que ocurre en cada uno, cómo es la relación entre ellos. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, lo que pasa es que la primera que vine a Argentina fue en el 2012, y vine a hacer una labor comunitaria en un hogar de adolescentes que han sufrido de maltrato, y fue muy fuerte porque o sea, yo pasé de vivir en Venezuela toda mi vida a estar en una casa hogar, porque iba a vivir allí con 15 adolescentes, todas eran argentinas,
todas las personas que me recibían eran argentinas. Recién ahora desde hace 5 años para acá, los venezolanos estamos en todos lados. Pero en esa oportunidad no habían casi venezolanos acá. O sea, no era estar de lleno en la cultura argentina. Sí fue un choque porque habían palabras que no conocía, modismos, cosas que tenían como costumbre. Por ejemplo, los desayunos acá son súper galletita, té, y la en Venezuela, claro, y en Venezuela nada que ver. Y fue como, ay Dios, yo me voy a morir. ¿Cuánto tiempo voy a seguir comiendo galletas con té o con mate? Lo peor fue que cuando volví a Venezuela, yo decía, ay, ¿dónde consigo mate acá en Venezuela? A mí me pasa algo así, porque, o sea, en mi casa también, me acuerdo que a la mañana el desayuno era potente, un montón, y cuando llegué acá y estaba con una familia de argentinos, desayunaban una galletita y un mate, o mate cocido, ¿viste? Que ponía como... Mate cocido es como si fuera un sachet, ¿viste? De un té, y lo mojas. Delicioso. Claro, y esto es un desayuno porteño, sí, ¿no? Y bueno, para los que no saben, yo siento que nosotros, brasileros, somos mucho más parecidos en muchos aspectos a los venezolanos que a los argentinos, ¿no? Yo capaz, como estoy en el sur de Brasil, algo ya había escuchado de los argentinos, de la cultura, pero sí me siento mucho más identificado con los venezolanos, así que te entiendo totalmente el tema del desayuno. Sí, de hecho, yo cuando me regresé a Venezuela un tiempo, me quedé en Brasil como... Ah, no sabía. 3 semanas en Brasil. ¿Dónde te quedaste? En... Ay. Manaus. En Manaus. Y me quedé con una familia, todos hablaban portugués, yo así como... Ay Dios, ¿qué están diciendo? Niño. Más o menos, como por oído, más o menos algunas palabras entendía, pero era difícil. Y me sentía súper cómoda, o sea, sentía que estábamos en el mismo lugar, solo que se escuchaban distintos cuando hablaban, eso era todo. Copado. Bueno, es un shock, yo también sentí un shock cuando llegué acá. Me acuerdo que cuando llegué a la terminal, y escucho el español, yo esperaba escuchar algo como el acento venezolano, claro, como Marimar, como el Chavo, ¿viste? Como algo así. Y llego, bueno, hoy en día ya mi acento ya es mucho más como los argentinos, pero me acuerdo que era como, ¿qué te pasa? Tómatela. Era como un acento muy italiano. Sí. Y muy fuerte, muy marcado, muy... Sí. Me encanta. Sí. Es muy lindo. Pero es choqueante. La primera, o sea, cuando llegas, la impresión, y también los argentinos son muy directos, ¿no? Sí. Sí, al expresarse. Entonces es medio choqueante y nada, son cosas que compartimos los que llegamos acá. Sí. Y de todo esto, de Buenos Aires, a ver, es difícil poner todo esto resumir todo esto en una única cosa, pero ¿qué sería lo que más te gusta acá? ¿O qué es lo que más te gusta acá en Buenos Aires? ¿O cuáles cosas más te gustan? ¿Qué es lo que resalta? Hay 2 cosas que me gustan mucho. Como sea, en el aspecto que sea. Una es la gente. Me encantan los argentinos. Tienen una calidez muy linda. Pueden tener un temperamento fuerte porque sí, son de temperamento fuerte. Sí. Pero son muy cálidos. Si un argentino llegas a su casa, viste, te atiende y quiere, ¿qué quieres? ¿Mate? Sí. Entonces es como, ¿y quieres? Te busco. Y viste, son muy atentos, son amorosos. Quizás no van a estar, o sea, no son cariñosos, porque no son cariñosos, pero son atentos, son serviciales, te hacen sentir en casa. Eso me encanta. Desde el momento que yo llegué, sí sentí el choque cultural, pero me hicieron sentir en casa siempre. Era como, además en ese momento yo era la sensación porque era la única venezolana. Ahora ya no, ya pasé. Seguís siendo la reina venezolana. Claro, pero antes era como la venezolana. Entonces todos me querían en sus casas porque yo era
como, ay, la venezolana, pero me sentí muy lindo, la gente me gusta mucho y me encanta la arquitectura que es muy europea. Sí, es verdad. Yo nunca he ido a Europa, pero... Voy a poner una imagen por acá. Claro, pero es una arquitectura muy bonita. O sea, los lugares de gobierno, el Congreso es algo alucinante. O sea, pasas y dices, oh. Voy a dar un spoiler. Sí. Me grabé un video ahí, va a salir pronto, así que... ¿Del Congreso? Se lo tiro, sí. Adentro. O sea, hay un lugar que se llama el Palacio de las Aguas. Ay, está muy bueno este. Parece sí. donde vive la reina Isabel, sí. ¿No? Pero ustedes me entendieron. Hermoso, sí, alucinante. Sí, fui ahí. Esas dos cosas. Ok. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo porque, o sea, la percepción que a veces tenemos de los argentinos es que son muy cortantes, son muy, como se imponen, dicen las cosas, pero la verdad es una cuestión de aprender a escuchar a leer sus códigos, porque son gente muy cálida, la verdad que sí, como que tienen todo a flor de piel. Ayer, ¿puedo contar algo que me pasó? Obvio, sí. Ayer estaba estaba con unos amigos argentinos y estábamos conociendo como en un lugar público y habían otros argentinos y se acercó una de ellas con una bebida acá alcohólica que es típica de acá que se llama Fernet. Divino. Y entonces ella se acerca, no nos conocía, o sea, estábamos charlando. Se acerca, entonces estamos hablando y me dice, toma, o sea, me da el vaso y yo le digo, ¿quieres que te lo sostenga o me estás dando Fernet? No, boluda, toma Fernet. Y yo lo pruebo y le digo, está divino. Y me dice, ¿verdad? Me dice, vino una piba y me dijo que estaba aguado. ¿Qué le pasa? O sea, desubicada, dice. Sí. Y entonces, eso es importante. Claro. O sea, no hablar mal de las cosas que a ellos les importan. Sí. Igual el Fernet estaba divino. Sí. Pero me imagino que para la otra chica estaba aguado, no es necesario decirlo. No conectó con ella por esto, sí. Es cuestión de respeto. Cuando los respetas y muestras interés en lo que a ellos les gusta, ellos te van a amar. No sé cuál es tu opinión, pero yo siento que los argentinos son mucho más ariscos en cuestión de hacer nuevos amigos. Sí. Es más difícil. Esto no lo voy a negar porque sí, cuando llegas es difícil, o sea, siempre te tratan bien, pero es difícil entrar en el grupo, participar. Pero una vez que estás, en mi caso, yo tengo amigos de muchos lugares, yo siento que los argentinos son muy pendientes, son amigos muy pendientes. Ellos son, casi todos los argentinos que vos vas a conocer, te vas a dar cuenta que tienen amigos de las primeras, no sé cómo se dice acá en la facultad, sí, son de colegio. Chiquitos y van creciendo. Estas mismas personas que estudiaron con ellos al principio en la escuelita, se hacen sus mejores amigos, salen de vacaciones, son los padrinos de casamiento, son la gente de toda la vida. Es como que son vínculos súper fuertes. Así que es un código que tienen ellos, ¿no? Sí, pero, sí. Y entrar no es fácil, pero... Una vez que entras... Sí, no, y si eres respetuoso, atento, si respetas su cultura, ellos van a estar felices contigo. Sí. Y son directos, esto es verdad, ¿no? Por lo menos acá en Capital. Y convengamos que no siempre es malo. A veces es bueno que alguien sea directo, te ahorra mucho tiempo y ya te ayuda a clasificar y sacar tu opinión, ¿no? Fácil. Sí, total. Y ahora, a ver, ¿cuál fue la situación más, hace un recuerdo que tengas súper divertido, copado, como dicen acá, algo que lo atesoras, ¿no? Algo que lo tenés así, que sea lindo? ¿Tenés algo que te acordás? Sí, pero divertido. Algo que lo guardas así con mucho cariño. Hay algo divertido. Hay varias cosas divertidas, pero voy a elegir una. Cuando yo estaba trabajando en el lugar de niñas, que no eran niñas, estaban grandes, adolescentes de 15, 16, 14. Acá las cosas tienen un nombre distinto que en Venezuela. Hay algo, no sé cómo se llama en Brasil, acá se le dice secador. ¿Viste el secador? Para secar el piso. Jodo. Bueno, en Venezuela se le dice aragán.
No. el Aragán. Entonces yo estaba un día en el baño, o sea, estoy en el baño viéndome en el espejo y una de las chicas me dice, Car, ¿viste el secador? Y yo, o sea, yo pensé en el secador de cabello y yo, ustedes tienen secador. Y me dice, y sí, obvio, todos tienen secador. Y yo, ay, Mira. qué avanzados. Y yo, bueno, no lo vi, amor. Bueno, entonces ella estuvo por toda la casa buscando y llega después y me dice, Car, no consigo el secador. Y yo, pero ¿dónde lo ponen ustedes? Y de repente entra como al baño y yo tenía el secador, lo que ellos le dicen el secador, el Aragán, ¿y cómo se dice en Brasil? Jodu. El Hodu, lo tenía así, adelante de mí. Y me dice, acá está, ¿no lo ves? Me dice, y yo, ¿dónde? La levantó. eso es un secador, le digo yo. Y como eso, tengo 1,000,000 de anécdotas con cosas que tienen un nombre y después para mí era otra cosa y ellas, una vez, hay otra divertida también, en Venezuela acá se le dice tacho de basura, en Venezuela se le dice papelera. Acá las papeleras son los lugares donde venden papelería, papeles, lápices, todo, sí, todas como estas material. Claro. Entonces yo le pregunto a las chicas, no conseguía el tacho de basura, o sea, para mí era una papelera, y les digo, chicas, ¿saben dónde está la papelera? Y todas me miran, en la esquina hay una. Hay varias acá en Claro, en la esquina a 3 cuadras, y yo les digo, raro, tengo que salir tan lejos, tengo que ir a tirar la basura. Y yo, ¿pero cómo voy a tirar la basura tan lejos? ¿No tienen una acá? Y ellas, no entiendo, ¿de qué estás hablando? Eso me pasaba todo el tiempo. Era divertidísimo. Ahora, en el momento era como, ay, Car, vos no sabes hablar, me decía. No, imagínate, ahora que me estás diciendo, me hizo acordar que cuando llegué, los primeros días, o sea, en la familia era una mesa muy grande y todos estaban hablando y todos así muy emocionados hablando y en español, y yo no hablaba español, no entendía nada, y empiezan a decir, no recibiste el aguinaldo? Y todos, sí, yo ya lo recibí. No, este año no lo recibí. Y Agnaldo. Y yo, ¿quién es Agnaldo? Y yo pensaba que era una persona tipo Ronaldo, ¿viste? Como algo ¡Claro! así. Y yo comiendo y escuchaba Agnaldo, y Agnaldo, que ellos tanto hablaban, era el 13º, el sueldo, era un sueldo, o sea, un 13º salario, se llama Agnaldo. Y yo me decía, Dios, y yo agarro y le pregunto, che, ¿quién es este? ¿Quién es Y Agnaldo? la chica se largó a reír y yo me pongo como, ¿por qué se ríe? Y yo, ¿quién es? Y pensé que era alguien importante, ¿no? Como, Claro. era importante, la verdad que es Sí, importante. muy importante, de hecho. Pero nada, me pasó algo parecido. Qué locura. Es genial. Después dice, la diversidad de la cultura de verdad es hermosa. Bueno, ahora es algo muy, ¿cómo puede ser? Relativo a la experiencia de cada uno. Pero ¿cómo decís? O sea, mejor, no digamos comparar con tu país ni con el mío, porque ambos ya vivimos hace mucho tiempo acá, pero ¿qué pensabas del costo de vida en Buenos Aires? Se ponía oscuro toda la situación. Yo creo que mejor dejamos el video hasta acá. Corta. Bye. No tenemos presupuesto para... No. Digo, Mira. a ver, así, yo suelo decir a la gente que se prepare financieramente antes de venirse acá. No haga como yo, que me vine sin preparo. Claro, nosotros, muchos extranjeros de hecho llegan acá sin esto, y creo que Buenos Aires es una ciudad que sí o sí tenés que prepararte económicamente. Mucho. Hagámoslo rápido, ¿sí? El costo de vida es alto, es la verdad. El costo de vida es alto. Los alquileres, si no tienes cómo tener una garantía, tienes que pagar mucho dinero, son altos. En comparación a los sueldos, son muy altos. La tecnología es casi imposible de comprar. La gente se va a Chile o a Brasil de compras porque, o sea, claro, las cosas, la ropa, zapatos, todo esto es caro. Es caro. O sea, Argentina se ha convertido en un país bastante costoso. Sí. Esa es la verdad. Yo voy a dejar acá un enlace de un video que hice hace poco tiempo hablando sobre
el alquiler acá, pero yo les decía, no sé qué opinas vos, que tengan solo para el tema alquiler alrededor de 4 meses del alquiler. Sí, Porque sí. si vos ponele que vas a alquilar algo por 500.000 pesos argentinos, vos tenés que pensar que vas a tener que pagar un mes, casi siempre, ¿no? Es casi siempre. Un Sí. mes de adelanto, un mes de De depósito, depósito. y más la garantía que dijo Carla, que es como el servicio del fiador, digamos. Sí, que es súper Carísimo. costoso, muy costoso. 2 a 3 sueldos. 2 a Casi, 3. casi. Bueno, sí, 2 a 3 meses. Entonces sí, es algo que si vos estás pensando en venirte a Buenos Aires, precisamente, sí es importante que tengas una reserva, ¿no? Y una reserva importante, o sea, Solo para alquiler, digo. Esto es solo lo que para dije, solo alquiler. Sí, Ah. es bastante costoso, esa es la verdad. Sí. Pero amiga, contame. Nos pusimos serios. Sí, vamos a traer la alegría de vuelta. O no, no sé, depende de tu respuesta. Después de tanto tiempo acá, vos, ¿qué dirías a un extranjero que piensa en venirse a vivir en Buenos Aires? ¿A qué tipo de persona vos crees que sí le podría venir bien? ¿O qué le dirías a una persona que está pensando en venirse acá? Para no quedarnos solo con mi opinión y así ellos pueden tener más opiniones para comparar y pensar. ¿Qué le diría a una persona que quiere venir? Primero que se prepare. Yo creo que Argentina es un país muy... económicamente es un país que le funciona muy bien a las personas que ganan dinero afuera y viven acá. Los sueldos de acá son muy bajos en comparación con el costo de vida, pero si tú cobras dinero desde afuera en dólares, vas a estar muy cómodo. Esa es la verdad. Buenos Aires es una ciudad bastante cómoda, tienes acceso a todo, Sí. a todo a cualquier hora. De verdad. Todo funciona dentro de todo bien, o sea, el transporte funciona bien, los servicios funcionan bien dentro de todo, una que otra cosita por mejorar, pero bueno, como todos los países, ¿no? Pero recomiendo, o sea, está bueno, es un buen país para cuando ganas dinero afuera y vives acá. Si vienes a buscar trabajo y a hacer una vida acá, necesitas traer un buen capital para poder, al menos, según lo que yo creo, al menos dinero suficiente para poder mantenerte tranquilo unos 6 meses. Puedes conseguir trabajo antes, el DNI no tarda tanto en salir, tampoco creo que debe estar tardando como 2 o 3 meses. Sí, está más rápido ahora. Con la precaria puedes trabajar, pero yo creo que para que estés tranquilo, 6 meses, o sea, que puedas tener dinero como para mantenerte 6 meses, cuestión de que 3 meses estás buscando trabajo, consigues trabajo a los 3 meses, mientras te vas como adaptando a toda la movida. Así que es un país hermoso. Buenos Aires es una ciudad muy linda también, pero lamentablemente la economía está tan inestable en este tiempo, o está como en un ajuste, esa es la verdad. Es difícil construir a largo plazo, digamos. Sí, entonces está muy lindo, social y culturalmente está bueno, pero necesitas tener una base económica porque si no vas a sufrir un montón. O vas a estar muy incómodo. Te va a costar mucho también. No sé cuál fue tu experiencia, pero mi experiencia fue esa. Yo me vine sin estar preparada económicamente y me costó muchísimo. O sea, estabilizarme me costó mucho tiempo. Hay personas que lo hacen más rápido, otras que tardan mucho más. Pero yo pienso que si vienes a vivir, tienes que o tener un buen capital, o genial si ganas de afuera y vienes acá. Yo tengo una amiga que trabaja afuera, gana en moneda extranjera
y vive acá y antes vivía en Estados Unidos y ahora vive acá y viste, la diferencia es abismal porque culturalmente estás más tranquilo, es una ciudad más cálida, más cercana, es como muy hay el cariño y en todos los lados hay un café en cada esquina, un restaurante, un bar, muy lindo, muy ameno. Pero si tienes dinero afuera es mucho más. Claro. O sea, yo siempre le digo a la gente que, o sea, sí es posible que vengan a visitar antes, que no se manden así. Sí. Escuché de Argentina, voy. Porque está bueno que si pueden venir a visitar antes, pueden tener como una idea del costo de vida, del precio de las cosas, de cómo la gente hace para sobrevivir, en fin. A ver, pongámonos emotivos. ¿Qué pensás de tu vida de acá en adelante en Argentina? ¿Pensás en quedarte? ¿No sabes qué vas a hacer? ¿Qué pensás de vos? Si puedes compartir, si no puedes compartir, todo bien. No, sí. Por ahora estoy acá. Hay personas que quiero mucho que están fuera, en otro lugar, no en Venezuela. No quería a los de Venezuela. Sí, también. Pero... Cancelada. Claro, también. Pero hay personas que tengo muy importantes que están en otros países y bueno, estoy planteándome como ver qué tal o cómo me siento en otro lugar. Por ahora es un poco difícil imaginarme fuera de Argentina porque esta es mi casa. Ya 9 años en un lugar es muchísimo tiempo. Es un lugar que amo muchísimo, me encanta. Pero bueno, no sé, creo que cuando emigras la primera vez pierdes el miedo a expandir tus horizontes y dices, bueno, si lo logré una vez, puedo lograrlo otras veces. Entonces es como que dices, el mundo es muy grande para quedarme en un solo lugar. Tal cual. Entonces yo no digo que me vaya a quedar para siempre en Argentina, no porque no me guste, sino porque el mundo es muy grande y hay muchos lugares por conocer. Quizás esta sea mi casa para siempre y simplemente vas a viajar y vas y venís. Esperemos, manifestando, toco madera. Pero, viste, creo que estoy abierta a conocer el mundo porque es muy bonito. Pero Argentina es mi casa. Sí, bueno, gracias, amiga. La verdad que, como dije en otros videos, los extranjeros, no importa de dónde seamos, compartimos un sentimiento de estar lejos de casa, un sentimiento de adaptación, no sé, de salir adelante, ¿no? De avanzar, de conocer, de reinventarse. Así que Carla está contando algo que estoy totalmente de acuerdo, el mundo es muy grande, ¿no? Y también bueno, no existe, creo, un lugar bueno o malo, depende mucho de lo que busca cada uno. Sí. Buenos Aires, lo que podemos decir, es una ciudad donde hay de todo, encontrás de todo acá, tiene sus puntos negativos, tiene muchísimos puntos positivos. Es hermosa, es encantadora, es muy culta, o sea, conoces gente de todo el mundo acá. Yo crecí mucho cuando llegué acá a Buenos Aires, me imagino que vos también. Sí. Así que queda esto, o sea, nuestra opinión como migrantes, ¿no? Como gente que vino acá. ¿Tienes algo que quieras decir a la gente que nos está mirando sobre ser extranjero? ¿Alguna última palabra sobre este tema? Sí, creo que el mundo es bueno cuando sales esperando encontrar algo bueno. Creo que todo va a depender de la actitud, como tú dijiste, con la que salgas al mundo, la mirada que tengas. Creo que si hay algo que he aprendido como migrante es a mirar con, lo que voy a decir es medio redundante, ¿no? Pero a mirar con los ojos abiertos. Claro. Así. Y cómo es mirar con los ojos abiertos, es estar preparada para sorprenderme por todo. Estar atenta a todo lo bueno que hay.
estar con un corazón dispuesto a aprender, a sumarme a la cultura, es dejar la rigidez a un lado. Cuando emigras, tú traes todos tus afectos y bueno, sí, por supuesto, extrañas tu país, extrañas tu familia, extrañas tu cultura, pero qué bonito es cuando puedes sumarte a la cultura del otro. Y a mí me fascina, por ejemplo, no sé, ir a reuniones con argentinos y llevar arepas, tequeños, y que ellos te reciban con asado y fernet, y viste, estamos todos comiendo tequeños, arepas, fernet, asado, ¿no? Como... y somos uno solo, no somos, ya no es, viste, Brasil, Venezuela, Argentina, sino que somos todos uno, y es hermoso. Entonces, creo que si tienes un corazón abierto, dispuesto a conocer las culturas, a decir esto no me gusta, pero lo voy a probar. Nunca lo he probado, pero vamos a ver. El mate, mucha gente dice el mate sabe agua sucia. No sabe agua sucia. El mate tienes que probarlo, ¿viste? Tienes que probar el mate, las facturas, el fernet, sentir el amargo, sentir el dulce, sentir el salado, abrirte a una nueva experiencia. Creo que cuando nos abrimos a las nuevas experiencias siempre vas a encontrar algo positivo y algo bueno que sumar a tu vida. Creo que es eso, salir al mundo a comértelo, ¿viste? A abrazarlo, ahí voy y voy a probar todo, el agua sucia, el agua limpia, y me baño en el río, todo. Crecer y exponerte. Sí, y después dices si te gusta o no te gusta. Exacto. Eso es todo. Gracias. Bueno, ahí escucharon. Es una cuestión de ser valiente, salir y descubrir con tus propios ojos, con tus propias manos, conocer el mundo, ¿no? Sea acá o sea en otro lado. Sí, claro. No, va a ser algo parecido. Gracias, amiga. Gracias por venir. Para los que no saben, chicos, ya contamos, pero es una gran psicóloga que tenemos acá. Si quieres dejar tu contacto, contar un poquito. Sí. Después. Si me autorizas, lo comparto. Sí. Bueno, sobre todo para la población migrante, que es una población bastante... con bastantes cosas de qué conversar en terapia, porque como dijimos, estás dejando tu hogar, tu cultura, tu raíz para echar raíces en otro lado, y no es fácil, es un proceso difícil. Atiendo muchos migrantes y creo que es una experiencia muy linda, y es una experiencia que es necesario canalizarla, y la terapia es algo bastante importante a la hora de comenzar una nueva etapa de vida, a la hora de abrir nuevos ciclos. Y nada, estoy ahí para acompañarlos, para los que quieran. ¿Nos querés decir tu contacto, Instagram o lo que sea? Sí. ¿Cómo te encuentran si te quieren? Sí. Mi Instagram es @Carla Carrillo escribe. Igual Y bueno, mis contactos están allí por Instagram. Tengo una página web que también es www.carlacarrilloescribe.com. Allí pueden encontrar escritos para los migrantes, de todo tipo de escritos. Pueden encontrarme por allí. También lo voy a dejar ahí abajo. Voy a intentar poner acá si logro hacer la magia de la edición, o si no, abajo en los comentarios. Así la pueden contactar si quieren. Y espero que les haya gustado, chicos. La verdad que me encantó recibirte a vos acá. Gracias a ti por invitarme. Y por compartir un poquito, ¿no? Es muy poquito, ¿no? O sea, hay un montón, chicos, es un montón de historias, pero es un poquito. Espero que te haya gustado, que hayas podido escuchar y entender todo lo que dijimos. Dejadnos abajo tus comentarios, qué te gustó, si te identificas con nuestras historias. Suscribirte al canal, compartíselo a otra persona que sepas que está en la situación de extranjero queriendo salir del país. Y es esto, muchas gracias por el cariño, por todo, les mando un beso. Chao. Gracias, Carla. Gracias a ustedes. Bye. Chao.